Gracias, Yulisa. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. El día de hoy se celebra a nivel internacional el Día Internacional de los Bancos. Pero es el Día Internacional de los Bancos refiriéndose básicamente, de acuerdo con la resolución de la ONU, a los bancos de desarrollo, los bancos multilaterales de desarrollo, pero se constituye en el Día de los Bancos, en el Día Internacional de los Bancos, desde diciembre de 2019, porque está como que era dedicado a las entidades de intermediación financiera, porque contribuyen todas con el desarrollo en los países donde operan. A propósito de eso, la Superintendencia de Bancos ofrece algunos datos sobre el sector bancario en la República Dominicana. En la República Dominicana tenemos 49 entidades financieras bajo la regulación de la autoridad monetaria a través de la ley monetaria y financiera, que son 18 bancos de servicios múltiples, 10 asociaciones de ahorros y préstamos y 21 entidades de corporaciones de ahorro y crédito que también están bajo la regulación de la Superintendencia de Bancos. La Superintendencia de Bancos también dice que en este momento en la República Dominicana hay emitidas alrededor de 7.9 millones de tarjetas de crédito y de débito. No quiere decir que 7.9 millones de personas tengan tarjetas de crédito y de débito, sino que se han emitido 7.9 millones de plásticos de tarjetas de crédito o de débito, pero hay que tomar en cuenta que hay personas que tienen más de una tarjeta de crédito, hay personas que tienen más de una tarjeta de débito, pueden tener 2, 3, 4, 5. Entonces, hay 9.7 millones de cuentas, tanto cuentas de ahorro como cuentas corrientes en esas entidades financieras. Eso tampoco quiere decir que haya 9.7 millones de ciudadanos con cuentas, pues si no, entonces tendríamos prácticamente la población completa con cuentas de ahorro o cuenta corriente. No, sino que hay personas que tienen más de una cuenta. Por ejemplo, en mi caso particular, yo debo tener 6 o 7 cuentas en diferentes bancos o diferentes entidades financieras, entre bancos y asociaciones de ahorro y préstamo, porque de repente haces una operación en algún sitio donde se te ofrece abrir una cuenta y simplemente la dejas abierta ahí, le pones un dinero, la mantienes en balance, pero no necesariamente es porque cada persona tiene una cuenta, sino que hay personas que tienen 3, 4, 5 y 6 cuentas. Entonces tenemos en la República Dominicana alrededor de 4.5 millones de préstamos. 4.5 millones de préstamos de los que se conceden a las personas, préstamos hipotecarios, préstamos de consumo, préstamos comerciales. Eso, 4.5 millones es más o menos un poco más del 40% de la población dominicana. Pero también ocurre lo mismo, que hay personas que tienen más de un préstamo. Pero ahí sí se individualiza un poco, porque no todo el mundo tiene más de un préstamo. O muchas personas pueden tener como máximo 2 en promedio. Personas que tienen un préstamo hipotecario, por ejemplo, y también tienen un préstamo para la adquisición de un vehículo. Entonces tienen 2 préstamos. Pues uno va a tener 4 y 5 préstamos al mismo tiempo con el sector financiero formal, generalmente un préstamo como mucho. Hay 4.5 millones de préstamos y 1.8 millones de tarjetas, ya no tarjetas de crédito y de débito de tipo comercial, sino 1.8 millones de tarjetas de subsidios sociales, que son las tarjetas que concede el gobierno, con lo cual el gobierno ha contribuido mucho con la bancarización, porque al pasarle ayuda social a segmentos empobrecidos del país con tarjetas electrónicas, pues eso también va contribuyendo con la cultura de la bancarización o del uso del dinero electrónico por parte de una población o un segmento poblacional que está muy acostumbrado al uso del dinero efectivo. Pero al mismo tiempo, esta semana se produjo una declaración de la Asociación de Bancos de la República Dominicana. La Asociación de Bancos de la República Dominicana hizo referencia a que en lo que va de pandemia, vamos a decir de abril de este año hasta aquí, o de marzo de este año hasta aquí, principalmente a partir de julio, que fue a partir de cuando los bancos comenzaron a cobrar los préstamos luego de haber dado 3 meses de gracia, se han producido 238,000
perdón, 238 mil millones de pesos de refinanciamientos. 238 mil millones de pesos de refinanciamiento, es decir, personas que tenían préstamos con el sector financiero y que ante la imposibilidad de poder seguir pagándolos en las condiciones en que los estaban pagando, pues lo que hicieron fue que refinanciaron, renegociaron sus créditos. Gracias a las facilidades de liquidez que concedió el Banco Central para el sector financiero a los fines de que se utilice dinero ese para refinanciar. Una iniciativa importante de parte del sector financiero, porque de esa forma el sector financiero no solo contribuye con que las personas que tienen préstamos puedan aliviar su situación y pagar sus préstamos con menos dificultades, tal vez alargando el plazo, reduciendo la tasa de interés, reunificando deudas que tal vez tenían varias deudas de tarjetas de crédito, de cualquier otra situación, entonces consolidándola y convirtiéndola en una sola deuda, un solo préstamo ya a más largo plazo. Eso contribuye entonces con una mejoría de la condición de pago del individuo que está enliado en una situación en que tal vez ha visto reducir sus ingresos. Pero al mismo tiempo es algo que le conviene al propio banco. ¿Por qué? Porque así el banco no se enfrenta a indicadores negativos de aumento de la tasa de morosidad, lo cual le obligaría a tener que habilitar provisiones, recursos de provisión mayores a los que esté habilitando, porque todos los bancos tienen la obligación de tener un mínimo de provisionamiento de equivalente a por lo menos un 30 o un 40% más de lo que tienen en mora. Por ejemplo, si tu tasa de morosidad, la tasa de morosidad de un banco es de, qué sé yo, 100 millones de pesos, lo ideal es que tenga aprovisionamiento por 130 millones o por 140 millones. En este momento, el promedio de aprovisionamiento de la banca a octubre de este año es de alrededor de un 173%. Es decir, que por cada peso que tienen en mora de personas que tienen préstamo, tienen un peso con 73 centavos de provisionamiento. Y eso es positivo, eso es bastante positivo. Pero no es bueno tener altos niveles de morosidad. Ahora, dice la presidenta de la Asociación de Bancos de la República Dominicana, me refiero al comunicado que emitieron al principio de este año, que la banca múltiple realizó 1.6 millones de operaciones de reestructuración. O sea, no la cantidad de dinero, que son 238 mil millones de pesos, sino la cantidad de reestructuraciones, 1.6 millones. Entonces, si se reestructuraron 1.6 millones de préstamos y decimos que el sector financiero tiene actualmente 4.5 millones de préstamos, entonces eso indica, señores, que aquí se ha reestructurado más de un tercio del total de préstamos que tiene la banca. 1.6 millones de 4.5 millones. Más de un tercio del total de préstamos vigentes que tiene la banca hubo de ser reestructurado. Eso sin incluir la parte que no se reestructuró, sino que ni que tampoco continuó pagándose de manera normal, sino que finalmente hubo que ejecutarla, o sea, deuda que se tornó impagable. Y esa deuda que se tornó impagable, que es la de menor cantidad, porque tenemos una tasa de morosidad de un 2.1%, pues esa deuda no está incluida entre los préstamos vigentes y los préstamos vigentes reestructurados, pero por fortuna es menor la cantidad. Ahora, lo que quiero es que tengamos una idea de eso, de la cantidad de préstamos reestructurados. 1.6 millón de 4.5 millón de cuentas, o sea, eso es una tercera parte, un 33, un 34%. Durante el periodo abril-agosto, 847.146 cuentas corresponden a reestructuraciones y las otras son refinanciamientos, o sea, lo que habíamos mencionado para sumar el 1.6 millón. Y entonces lo que también se puede destacar dentro de esta breve exposición que estamos haciendo sobre la situación del sector financiero es el impacto que ha tenido esta crisis financiera, esta crisis económica, como consecuencia de la paralización de la economía para poder enfrentar el COVID-19, sobre actividades como
la del sector financiero, donde una cantidad importante de personas pues se financia para poder hacer inversiones empresariales, para poder hacer inversiones de cobertura de estudios, o para poder hacer inversiones de pago de su vivienda, que son préstamos hipotecarios. La mayoría de las reestructuraciones que se han hecho han sido reestructuraciones de préstamos de consumo, reestructuraciones de préstamos hipotecarios y reestructuraciones de micro y pequeñas empresas, que han sido las más afectadas por esta situación de paralización de la economía. ¿Por qué? Porque las empresas grandes lo que hicieron fue que cerraron durante un tiempo, pero tenían, como son grandes, tenían capital suficiente para aguantar ese cierre durante un tiempo, y hoy día reabrieron sus puertas, aunque de manera parcial. ¿Cuáles son las empresas que sufrieron y están sufriendo? Las micro y las pequeñas. Esas pequeñas empresas y microempresas que tuvieron que cerrar definitivamente, porque al tener que dejar de realizar actividad productiva durante un mes, durante 2 meses, por su tamaño, no tienen la capacidad de resistir los costos fijos que tiene una pequeña empresa en cuanto a local, en cuanto a servicios, más los costos laborales que tiene una pequeña empresa, que no es lo mismo que un gran capitalista que dice, bueno, mira, yo tengo gasto de nómina por tantos millones de pesos, pero yo puedo aguantar 6 meses perfectamente pagándole a mis empleados sin problema. Eso me implica un sacrificio de parte de mi patrimonio, pero no me afecta. Pero si es una empresa pequeña, dice, mira, yo en 2 meses, yo pagando nómina sin producir, automáticamente estoy quebrado. Y eso es lo que ha pasado con la mayoría de esas micro y pequeñas empresas que no pudieron sobrevivir. Y las que han sobrevivido, sobrevivieron reestructurando sus préstamos. Por lo tanto, tienen deudas iguales o mayores a las que tenían antes de la pandemia. Y luego están produciendo menos de lo que producían antes de la pandemia. No saben cuándo van a estar produciendo a plenitud, o sea, al mismo nivel en que estaban produciendo en el año 2019. ¿Por qué? Porque el próximo año, como hemos dicho varias veces aquí, es un año de recuperación para colocarnos en el nivel en que estábamos antes de la pandemia. Por lo tanto, vamos a tener un año de crecimiento a partir de cero después que concluya el año 2021. Porque el año 2021 va a ser para recuperarnos de lo que hemos perdido en el año 2020. En el año 2020 una caída, en el año 2021 una levantada, y entonces a partir del 22 otra vez a seguir creciendo como veníamos creciendo en el año 2019. Entonces, cuando decimos que tenemos un año perdido en el año 2020, no es un año perdido en el 2020. Tenemos en el 2020 un año que implica medio periodo de pérdida. Porque esta situación implica la pérdida de 2 años. El año en que tocamos fondo, que es el año 2020, y el año en que vamos a salir de ese fondo, que es el año 2021. Por lo tanto, al final del año 2021, nosotros lo que estaremos es en la posición neutral, donde estábamos a principios de este año. Y a partir de ahí, entonces comenzaremos a retomar la senda del crecimiento en el año 2022. Eso es algo de lo que está consciente el gobierno del presidente Luis Abinader, que llegó a la presidencia, qué bueno, con un programa de gobierno, qué maravilla, pero ese programa de gobierno se va a comenzar a ejecutar de manera efectiva. El programa de gobierno que diseñó el presidente Luis Abinader y su equipo sin pandemia, se va a comenzar a ejecutar de manera efectiva a partir del año 2022. Y ustedes lo van a ver. Porque en el año 2021 lo que va a hacer el gobierno es desarrollar un programa de gobierno, no digo que improvisado, sino un programa de gobierno de urgencia para la recuperación. Y luego entonces el programa de gobierno de ejecución de las obras o de los proyectos de desarrollo que tenía planificado antes de que se presentara esta situación de pandemia, que ha de afectar 2 años consecutivos en nuestra economía. Y esa afección también pesa sobre la población, tanto la población en forma de personas físicas, que somos personas productivas, que somos empleados, que somos trabajadores independientes o que somos trabajadores fijos, como también de las personas jurídicas, que son las empresas, principalmente las micro y las pequeñas empresas. Así que en este día de los bancos, Día Internacional de los Bancos, qué bueno que tenemos un sistema financiero que se mantiene estable y que ha sobrevivido a la situación de pandemia que tenemos, ha logrado mantener estable los indicadores
con este proceso de reestructuración y refinanciamientos de una tercera parte del total de financiamientos que tiene vigentes en este momento, y que ha logrado mantener en control la tasa de morosidad, que aunque ha ido en aumento, pues también ha ido en aumento la tasa de recursos de previsión para cubrir esa morosidad. Finalmente, Francis, quiero decir que en los primeros 10 meses de este año, los bancos, el sector financiero consolidado, registra ganancias por 28 mil millones de pesos. Ganancias. Eso es prácticamente lo mismo, guardando la distancia, que lo que se ganaron en igual periodo del año 2019, cuando sus ganancias, después de pagar impuestos, sumaron 30 mil millones de pesos. Es decir, que las ganancias de los bancos en medio de esta pandemia se ha reducido en apenas un 7% en comparación con el año pasado, 7 o 6% en comparación con el año pasado. O sea que no han tenido una reducción fuerte de sus ganancias, siguen como quiera con altos niveles de rentabilidad.